Nacido en Ensenada y padre de 2 hijos, es el actual ministro de Trabajo bonaerense, procurador y abogado de la Universidad de La Plata, especializado en Derecho Laboral, Sindical y Temáticas Municipales. Oscar Cuartango cuenta con una vasta experiencia, tanto profesional como en la función político-institucional. El año pasado ocupó el cargo de presidente del Consejo Federal del Trabajo, órgano que nuclea las administraciones de trabajo de cada provincia, y fue el primer ministro en crear una línea interna dentro del sionismo para apuntalar la gestión del gobernador en la provincia de Buenos Aires. Así nació el Grupo Descartes, un espacio de reflexión que recorre toda la provincia con charlas temáticas y que tiene como lema pensar para gobernar. Mira, yo soy un militante que estoy a disposición del gobernador para lo que él precise. Yo voy a trabajar con la misma intensidad que lo hice siempre, desde el lugar que él disponga. Es uno de los ministros que sigue siendo el titular de la cartera durante el segundo mandato de la gestión del gobernador. Es la cara visible del gobierno en las paritarias salariales y actualmente coordina un área que cuenta con 46 delegaciones regionales de trabajo y empleo, 42 subdelegaciones y 22 oficinas de atención en el territorio bonaerense. Estamos acá en Notas Verdaderas, un nuevo programa de este ciclo, y con quien, como les decía antes, con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Oscar Cuartango, que está en el cargo desde diciembre del 2007, es decir, inauguró el periodo con la gobernación de Daniel Scioli. Así es. Bueno, ¿y cómo es esto? Usted es un abogado especializado en derecho laboral, digamos, es un ministro de Trabajo que se formó para ser ministro de Trabajo, se puede decir. Bueno, yo recién abogado, me dediqué a lo laboral y sindical y finalmente en el devenir del tiempo terminé siendo ministro de Trabajo de Daniel Scioli. Ahora, usted ha estado en distintos cargos públicos a lo largo de su carrera, ¿y cómo es esto de ser ministro? Es la primera vez que ocupa una cartera de ministro en un gabinete y nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Así es, en realidad yo mi anterior paso por la gestión pública fue del 2002 al 2003. Estuve en un breve periodo en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Con Carlos Tomada también, claro. Y luego en jefatura de gabinete y después fui asesor legislativo hasta que Daniel Scioli me convocó para ocupar el cargo de ministro de Trabajo. Obviamente que el ser responsable de una cartera ministerial y de la importancia que tiene el trabajo en la concepción de políticas públicas, en este nuevo paradigma que se inauguró a partir del 2003, cuando asume la presidencia Kirchner, y pone el trabajo humano en el centro de las políticas públicas, es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Eso, sin embargo, facilita mucho el accionar del ministerio. Hoy casualmente estuve en un acto de matanza con Carlos Tomada, ministro de Trabajo Nacional, que se remonta a mayo del 2003, sí, es uno de los... y él marcaba que, entre otras cosas, lo que había facilitado su continuidad en el cargo era que las políticas públicas estaban direccionadas en beneficio del trabajo como gran herramienta de inclusión social. Digamos que la instrumentación de las paritarias ha sido uno de los ejes de la política a nivel nacional y que se ha reproducido también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con tires y aflojes, pero esto ha sido una marca. Claro, al poner el trabajo como centro de las políticas públicas, entran a jugar un montón de instrumentos que hacen a la jerarquización y a la dignificación del trabajo. Por ejemplo, una de esas herramientas es la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Por otro lado, también hay políticas públicas tendientes a consolidar las condiciones de salud, higiene y seguridad en que se realizan los trabajos, porque en ello está en juego la integridad física y la vida de los trabajadores. Hoy inaugurábamos un centro de capacitación sindical y formación profesional de la Unión Obrera Metalúrgica La Matanza, y eso también, porque las dos grandes herramientas para permitir movilidad social ascendente y para permitir la inclusión social son el trabajo y la educación. Ahora, justamente usted dice, bueno, paritarias es una herramienta que permite el avance en la medida que hay posibilidades de negociar, porque hay una situación económica que permite un empleo y por lo tanto mejorar condiciones. Ahora, en la provincia de Buenos Aires usted está enfrentando desde hace algunos meses un conflicto particular con el sector judicial que no tiene paritarias.
¿Por qué no tiene y cuál es la situación al día de hoy? Bueno, por empezar, pongamos en claro que Daniel Scioli desde el comienzo de su gestión jerarquizó mucho la negociación colectiva en el sector público como herramienta de planificación de políticas, a extremo tal de que la institucionalizó creando la Subsecretaría de Negociación Colectiva del sector público en el ministerio a mi cargo, ámbito que antes no existía, era informal. Lo que sucede es que en el caso de los judiciales en particular, ellos dependen de un poder ajeno al Ejecutivo como consecuencia del principio republicano, la división de poderes. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso, digamos, complejiza la implementación de una norma de negociación colectiva. Nosotros desde el principio de la gestión venimos bregando por ello. Todavía no hemos conseguido implementarla. Estuvimos y estamos a punto de consensuar una norma para ser elevada a la legislatura que sea del agrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es la Corte la que pone obstáculos para que se realicen paritarias? Tienen 2 o 3 diferencias sustantivas entre la Corte y la Asociación Judicial Bonaerense. Nosotros propusimos elevar el proyecto y que cada uno marque cuál es su posición sobre el tema, porque en última instancia va a ser el Poder Legislativo, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la que va a tener que laudar y definir la cuestión. ¿Y esto ya entró al Poder Legislativo? No, esto forma parte de las negociaciones que estamos llevando a cabo con los judiciales, que es cierto que vienen sosteniendo un conflicto hace 3 meses bastante prolongado. Le anticipo que en el día de hoy la departamental La Plata resolvió levantar la carpa que tenía frente a tribunales y digamos así, reformular el plan de lucha limitándolo a un paro de una vez por semana, con lo cual están dando una gestualidad tendiente a la reanudación del diálogo y a la profundización en la búsqueda de consensos. Ahora, teniendo en cuenta la prolongación del conflicto y la decisión que ha tenido el Ejecutivo en la provincia de descontar los días no trabajados, en el caso del conflicto judicial, ¿se mantiene esa decisión? El Poder Ejecutivo ha implementado como política de gobierno el descontar los días de paro. Aclaro que en el caso particular de los trabajadores judiciales no es incumbencia del Ejecutivo, sino que es incumbencia de la Corte tomar o no esa decisión. Y la Corte ha tomado esa decisión y la ha llevado a la práctica. Es decir, la Corte va a descontar porque descontó y va a mantener ese criterio. Eso será tema de negociación. Está. Otro tema que ha sido conflictivo este año, pero que finalmente se llegó a un acuerdo, fue con los docentes que decidieron aceptar la propuesta salarial elevada por el Ejecutivo de la provincia después de medidas de fuerza. Los docentes plantearon que querrían una renegociación de la paritaria a mitad de año. ¿Esto es factible? Nosotros fijamos una postura muy clara en el sentido de cómo considerábamos que la negociación colectiva era para todo el año. ¿En todos los gremios? En todos los sectores. Está. Ahora, volviendo al tema político, usted dice, bueno, si hay algo que tiene un ministro de Trabajo es relación con el sindicalismo. Totalmente. ¿No? Y hay una situación del sindicalismo a nivel nacional muy convulsionada por la interna que se está dando en la CGT en función de la renovación de autoridades. Ha habido apoyos de sectores de Moyano al gobierno de Daniel Scioli, particularmente a la declaración de Daniel Scioli que tanto ruido hizo de la posibilidad de presentarse a su candidatura presidencial para el 2015. ¿Cómo evalúa usted el rol de Moyano, por un lado, y por otro lado, el tema de la posible candidatura del gobernador a la presidencial del 2015? Claro, usted muy bien ha separado ambas cuestiones. Totalmente. Por un lado, en lo que hace a la interna que se está llevando a cabo en la CGT con vistas a la renovación de autoridades, yo creo que no hay que inmiscuirse en esa interna, es resorte exclusivo de la estructura sindical y de los cuerpos orgánicos decidir quién es el que va a conducir sus destinos. De manera que nos mantenemos al margen de esa cuestión. Ahora, usted viene de un acto con Caló y tomada en la UOM. Permítame que la corrija, no estaba Caló. No estaba, pero en la UOM. Bueno, no, nosotros estuvimos en un acto de la UOM Matanza que conduce Carlos Damsky, que también es diputado nacional, donde inauguraban un centro de formación profesional. Ahora, yo también tengo una excelente relación con los camioneros y también tengo una excelente relación con todo el espectro sindical, con la CTA,
también mantenemos relaciones y negociamos, por ejemplo, Baradel, que es el secretario general de la CGT, de la CTA, provincia de Buenos Aires, es uno de los dirigentes más importantes del ámbito docente y negociamos cotidianamente. De manera que relaciones tenemos con todos. Y fuimos a la inauguración de un centro que para nosotros tiene una importancia y una simbología muy particular. Porque como venía diciendo, trabajo y educación son dos elementos que posibilitan la movilidad social ascendente y la inclusión social. Y creo que en ese sentido, tanto desde el gobierno nacional, como dije, a partir de que asumió Néstor Kirchner y luego con Cristina, como en el ámbito provincial con Daniel Scioli, se ha puesto mucho el énfasis en el trabajo y en la educación como ejes de las políticas de gobierno. Ahora, usted me decía que, bueno, una cosa es la situación sindical, otra cosa es la situación política. La segunda parte de mi pregunta era el apoyo de Moyano a una eventual candidatura presidencial del gobernador. ¿Cómo lo analiza usted? Primero aclaremos cuáles fueron los términos en los que se expresó Daniel Scioli. Daniel Scioli dijo que si Cristina Kirchner iba por la reelección, nosotros íbamos a apoyar incondicionalmente su candidatura. De no ser así y resignar ella esa postulación, él consideraba que aspiraba a ser candidato a presidente. Nosotros apoyamos también esa hipótesis. Es decir, que quede claro, desde la provincia de Buenos Aires se apoya una eventual reelección de Cristina y de desistir ella o de no darse esa situación. Scioli considera que puede ser presidenciable y nosotros apoyamos esa pretensión. El apoyo o no de Moyano es una cuestión que corre por cuenta de Moyano. Obviamente, para llegar a ser presidente hay que generar consensos y sumar fuerza. Bienvenido sea. Ahora usted, algunas lecturas hoy, sobre todo veían, mirando en algunos diarios, decían, bueno, la declaración de Scioli, que fue muy cuidadosa en el punto de decir, bueno, si la presidenta no quiere la reelección, yo sí quiero ser candidato a presidente. Por un lado, leída así, por otro lado dice, bueno, también puede ser leída con que la provincia de Buenos Aires no va a apoyar un proceso de reforma constitucional que habilitaría la reelección de la presidenta. Eso no se dijo y es una interpretación malintencionada. Primero debemos destacar una cuestión. Scioli no es un improvisado y no aparece ahora como por arte de magia, sino que viene acompañando al proyecto y al proceso que se desarrolla desde la Nación desde el año 2003, desde el comienzo del mismo. Fue vicepresidente de Kirchner y luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si ha dado pruebas de algo es de lealtad, que es una cuestión muy cara al sentimiento de quienes adherimos al ideario peronista, porque tan es así que el 17 de octubre se lo califica como el Día de la Lealtad. Que no hay que confundir lealtad con obsecuencia. Lealtad es acompañar un proyecto y un modelo con el cual se está de acuerdo. Sí, esta es lo que plantean los kirchneristas, ¿no? El tema de la lealtad, de la supuesta... pero digo, Scioli en ese sentido ha dado acabadas pruebas de lealtad. Y también no tiene derecho a dudarse de la seriedad y la sinceridad con que expresa su apoyo a una eventual postulación de la presidenta Cristina. Ahora, de no ser así, también es legítimo el derecho que le asiste a ser candidato por el peronismo. Porque también, desde el 2007 que está a cargo de la provincia de Buenos Aires, ha dado acabadas pruebas de su fe peronista, no desde la declamación, sino desde la práctica. Y le menciono algunos ejemplos. En materia de derechos humanos, la provincia de Buenos Aires ha establecido una pensión reparatoria para los perseguidos del Plan Corrientes durante la presidencia de Arturo Frondizi. Ha establecido una pensión reparatoria de los infortunios a que se vieron sometidos los detenidos y los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar. Lo mismo sucedió respecto de los excombatientes de Malvinas. En el ámbito laboral, además de, como ya dije, haber creado el ámbito de negociación colectiva del sector público, que no existía, por ejemplo, propició la inserción laboral de los discapacitados. Y desde ningún sector de la provincia se cumplía el cupo del 4% que establece la ley. Cuando asumió Daniel Scioli, hoy se cumple en más de 10 sectores y está camino de cumplirse en muchos más. Nosotros somos la única provincia que subsidia la creación de nuevos puestos de trabajo y la regularización de trabajo no registrado. Es decir, que ponemos mucho el énfasis en acompañar las políticas nacionales que están centradas en el trabajo y la producción, como eje de la misma,
la mano, digamos, de las políticas especulativas y rentísticas que prevalecieron durante la época del pensamiento neoliberal. Creo que en ese sentido Scioli ha dado fe de profesar el ideario peronista, y creo que si Cristina resigna su candidatura, es un candidato natural y lógico. Usted encabeza la agrupación Descartes, ¿no? Descartes, Descartes, que promovió en su momento la reelección del gobernador en la provincia de Buenos Aires. Así es. Teniendo en cuenta que, bueno, no hay reelección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No hay un nuevo mandato previsto en la actual Constitución, no hay un tercer mandato. En caso de que a nivel nacional se proponga una reforma constitucional, ¿usted prevé que en la provincia de Buenos Aires se podría llegar a hablar de lo mismo con vistas a renovar la posibilidad de un mandato en la provincia? Yo personalmente no soy partidario de las reelecciones indefinidas, porque quitan calidad institucional. Entonces, a nivel nacional tampoco. A nivel nacional es una cuestión que le corresponde decidir a la Presidenta de la República, y en eso vamos a respetar lo que ella decida y la vamos a acompañar en su decisión. Ahora, teniendo en cuenta las distintas... Usted fue pionero en esta agrupación de apoyo a la reelección de Scioli. Así es. Ha habido distintos grupos en la provincia que apoyan, digamos, dentro de esta puja que hay planteada entre ultra-kirchneristas o kirchneristas y sciolistas. Ha surgido una nueva agrupación, la Juan Domingo. ¿Cómo evalúa usted este surgimiento de distintos agrupamientos que apoyan a unos o a otros en la provincia de Buenos Aires? Nosotros fundamentalmente, quiero destacar, ni apoyamos así a unos en contra de otros, porque es una falsa antinomia. Y lo dije claramente, apoyamos a Cristina, estamos de acuerdo con el modelo, estamos de acuerdo con el proyecto y lo acompañamos. Lo que sí, que el peronismo tiene una gran vitalidad, más en estos tiempos donde se ha recreado la fe en la política, que es uno de los grandes méritos de la gestión de Kirchner en el gobierno nacional. La juventud se ha incorporado también. Por ejemplo, está la Cámpora, que a nosotros no nos genera una antinomia o una oposición. Nosotros tenemos compañeros que militan en la Cámpora, los respetamos, los queremos y los consideramos peronistas. El que haya varias agrupaciones que responden a perfiles distintos. Nosotros arrancamos con una premisa que era pensar para gobernar. Y hacíamos una convocatoria a expositores que brindaran masa crítica en pos de un perfeccionamiento del modelo. También reivindicamos nuestros orígenes peronistas. Por ejemplo, entre los expositores que trajimos estuvo Lorenzo Pepe, que habló sobre la resistencia peronista en algún momento, sobre los 60 años de la elección de Andrés Framini, que se cumplieron este año, que gobernador electo que no pudo asumir. Y de la misma manera también planteamos cuestiones vinculadas con el mundo del trabajo y con el mundo de la producción. En tanto que hay otras agrupaciones, por ejemplo el caso de la Juan Domingo, que está más concentrada en un grupo de legisladores y en un desarrollo territorial, pero no somos antagónicas, sino que nos complementamos. En este momento en la provincia hay una situación así de mucha disputa, mucho debate público en función del proyecto de revalúo de tierras fiscales que mandó el Ejecutivo a la provincia, que fue aprobado por el Senado, pero que en diputados no pudo lograr la cantidad de votos, digamos, de legisladores necesarios para poder funcionar la semana pasada, y aparentemente esta semana tampoco, y pasaría a la semana próxima. ¿Cómo analiza usted la reacción que han tenido los sectores ruralistas ante este proyecto del Ejecutivo Provincial para revaluar las tierras fiscales? Yo quiero destacar lo siguiente: la justicia de un revalúo adecuado que ponga blanco sobre negro el valor de las tierras. No puede ser que pague el mismo impuesto quien tiene un modesto terrenito donde vive que el que tiene una fracción de campo que le produce beneficio. La cuantificación de eso tiene que ser materia de debate. ¿Cuál es el punto de evaluación adecuado y correcto? Pero que es necesario actualizar el valor fiscal de las tierras, no tengo ninguna duda. De la misma manera que se da una situación injusta con las propiedades de la ciudad de Buenos Aires, que están muy por debajo de los valores que rigen en la provincia y que generan una inequidad impositiva.
Ahora, ¿usted cree que va a continuar el debate legislativo o el gobernador va a apelar un decreto para dar por terminada esta discusión? Yo creo que sería deseable que se encontrara una solución institucional en el ámbito legislativo. Ahora, no sé si ello va a ocurrir. Es decir, que está abierta la posibilidad de... Y está todo abierto. Está todo abierto. Con respecto a... Bueno, está todo abierto en una situación que también esto, bueno, este proyecto responde a una realidad económica de la provincia. Se habla de, hay algunos temores de algunos sectores gremiales que plantean que se puede llegar a pagar los sueldos en forma desdoblada o incluso el aguinaldo en forma desdoblada en el mes de junio porque no habría financiamiento posible para poder afrontarlo en una sola vez. Esto se origina en un comentario, creo a mi criterio, desafortunado e imprudente de Francisco de Narváez. Yo, en lo que hace a la dirigencia sindical, entiendo legítima su inquietud, porque ellos representan a los trabajadores y para los trabajadores es fundamental el salario para atender a sus necesidades básicas. Lo que considero que no tiene la misma legitimidad es manifestarse ligeramente de esa manera con respecto a un gobierno que desde el primer día de gestión priorizó el pago de los salarios como una de sus políticas. Esto mismo que dijo de Narváez se venía rumoreando al comienzo de la primera gestión de gobierno de Daniel Scioli, que no iban a poder pagar los salarios, que se iban a desdoblar, que no se iba a pagar el medio aguinaldo, que se iba a emitir cuasimoneda. Nada de eso sucedió. Entonces yo creo que es un tema que hay que manejarlo con una gran prudencia y discreción porque genera intranquilidad en los trabajadores y eso desde ningún punto de vista es aceptable. La situación económica del país es buena, la de la provincia de Buenos Aires sabemos que tiene una complicación deficitaria en función de una resignación de su participación en la recaudación nacional que se remonta al primer gobierno de este ciclo democrático y también tenemos que tener presente que estamos viviendo en un mundo en crisis que de una u otra manera repercute sobre la economía nacional. Pero de ahí a hacer pronósticos agoreros o alarmistas hay una gran distancia. Es decir, usted dice que no se va a desdoblar, más allá de lo que dijo de Narváez. No hay motivo fundado para lo que dijo de Narváez. Bueno, vamos a un corte y seguimos. ¿Cómo no?